La llamaron esclava, un objeto sin derechos, ni voz nacida o para obedecer. Pero esta mujer no solo desafió su destino, sino que se atrevió a humillar al imperio más poderoso que el mundo había conocido. ¿Cómo pudo una sola persona, desprovista de todo, doblegar la voluntad de una fuerza imparable? No fue con ejércitos ni con oro, sino con una astucia y una valentía que romperían los cimientos de la dominación. Prepárense para una historia donde el poder de un imperio se desmoronó ante la indomable voluntad de una esclava. Su nombre era Nginga, aunque el vasto mundo que el imperio intentaba devorar pronto la conocería como la reina Ana de Ndengo y Matamba. Nacida en el seno de la nobleza en Bundu, en algún lugar entre los ríos Kwanza y Lukala, su linaje le otorgaba un destino de liderazgo, no de cadena. Desde pequeña, mostró una inteligencia aguda y una ferocidad inusual para su época y su género. Se decía que su madre, al dar a luz, había envuelto el cordón umbilical alrededor de su cuello, un presagio de que nunca sería esclava de nadie. Pero el tiempo era cruel, y el ascenso de las potencias europeas, ávidas de recursos y mano de obra, amenazaba con aplastar cualquier reino africano que se interpusiera en su camino. Fue en este contexto de brutalidad colonial que Nyenga, antes de heredar su trono, conoció la humillación personal y la esclavitud que se cernía sobre su pueblo. Fue un destino que ella, con una astucia legendaria, se negaría a aceptar. Ese imperio omnipotente, del que hablamos, no era otro que el portugués, una bestia colonial que, en el siglo XVII, extendía sus garras por los océanos, desde Brasil hasta las Indias Orientales. Se consideraban a sí mismos como los señores indiscutibles de los mares, poseedores de una flota naval inigualable y una sed insaciable de conquista, que los llevó a las costas de África Occidental buscando no solo oro y especias, sino también la mercancía más preciada y cruel de la época: seres humanos. Su presencia en Angola se había consolidado con una brutalidad calculada, estableciendo puestos comerciales fortificados, la mayoría de ellos verdaderas bases militares, desde donde lanzaban expediciones de esclavización y subyugación. Para los pueblos africanos, los portugueses no eran solo invasores, eran una fuerza de la naturaleza, una plaga imparable con armas de fuego y una deshumanización tan profunda que les permitía arrancar sin piedad a hombres, mujeres y niños de sus hogares, para ser vendidos y transportados a una vida de horror al otro lado del Atlántico. Su dominio parecía absoluto, y su arrogancia inquebrantible. Fue en esta atmósfera de opresión donde Nyenga, aún como consejera de su hermano Gola Mabandi, daría el primer golpe. En 1622, el rey de Portugal exigió una cumbre de paz, pero las intenciones eran claras en debilitar a los reinos africanos y asegurar el flujo de esclavos. Nyenga fue enviada como su embajadora, un movimiento arriesgado para una mujer en un mundo dominado por hombres. Al llegar a Luanda, el gobernador portugués, João Correia de Sousa, la recibió con una humillación calculada. Tan solo había una silla disponible, la suya, obligándola a sentarse en el suelo como señal de inferioridad. Pero Nyenga, con una mirada gélida y una determinación inquebrantable, hizo una seña a una de sus sirvientas, quien se arrodilló al instante, formando un trono humano con su propio cuerpo. Nyenga se sentó, elevada, mirando al gobernador a la misma altura, reclamando su dignidad y enviando un mensaje inequívoco: no negociaría desde una posición de sumisión. Este acto de ingenio y desafío, presenciado por los portugueses y sus propios acompañantes, marcó el inicio de su leyenda. Fue un pequeño acto de rebelión que, en su audacia, resonó mucho más allá de esa sala de conferencias. Para los portugueses, el incidente con la silla no fue más que una excentricidad de una líder tribal, una anécdota menor que apenas rozaba la superficie de su inconmensurable poder. Lo vieron como un acto de insolencia, una muestra de la barbarie inherente a los pueblos africanos, no como una señal de verdadera amenaza. Su orgullo imperial y su arraigado racismo les impidieron ver la astucia y la voluntad indomable
que se escondían detrás de aquel gesto. El gobernador de Sousa, si bien momentáneamente desconcertado, se mantuvo firme en su creencia de la superioridad lusa. Consideraban que Nienga era, a lo sumo, una molestia temporal, una monarca más a la que eventualmente someterían con sus armas superiores y su estrategia de divide y vencerás. Su ceguera fue su primera debilidad. No comprendieron que, al permitir ese pequeño desafío, habían abierto una brecha en su armadura de invencibilidad, subestimando no solo la inteligencia de Nienga, sino también la profundidad de su desesperación y la de su pueblo, la tensión, que para ellos era política y militar. Para ella, era una cuestión de supervivencia, lo que los portugueses interpretaron como una simple bravata. Para Nienga, fue la primera lección de su magistral curso de resistencia. Su estrategia no era la de la confrontación directa en un campo de batalla donde estaban en desventaja, sino la de una guerra de desgaste psicológica y política. Comenzó por forjar alianzas estratégicas, uniendo a pueblos mabundu dispersos y, lo más sorprendente, a los Simbangala, guerreros feroces conocidos por su disciplina militar y sus ritos ancestrales, a quienes los portugueses temían y no habían logrado someter. Nienga, con su carisma innegable y su astucia diplomática, los convenció de unirse a una causa común contra el invasor. Utilizó su profundo conocimiento de la política regional para desestabilizar las redes de suministro de esclavos, atacando caravanas y liberando a los cautivos, cortando así una de las principales arterias económicas del imperio. Y no solo eso, adoptó una política de infiltración, animando a los esclavos y soldados africanos que servían a los portugueses a desertar y unirse a su causa, erosionando la fuerza del enemigo desde adentro. Cada acción era un golpe calculado, no buscando una victoria militar total, sino la constante humillación y el agotamiento de un enemigo que se creía invencible. Pero lo que nadie, ni siquiera sus más leales seguidores, esperaba del ingenio de Nienga, fue su audaz conversión al cristianismo. No fue un acto de fe espontánea, sino la estratagema más brillante y brutal de su arsenal. Ante el asombro de propios y extraños, la reina africana, la misma que había desafiado al gobernador, luso con una ostentación de poder inigualable, adoptó el nombre de Ana de Sousa, en honor a una de sus consejeras portuguesas, e incluso se hizo madrina del gobernador Correia de Sousa, el mismo hombre que años antes había intentado humillarla. ¿Qué oscuro propósito se escondía detrás de este aparente sometimiento? ¿Había cedido la indomable Njinga ante la presión de la cruz? Fue una confesión sangrienta, un movimiento de ajedrez, maestro que la elevaría a los ojos de la corona portuguesa, forzándolos a reconocerla como una soberana legítima, otorgándole un estatus que, hasta entonces, habían negado a cualquier líder africano. Pero esta conversión también le dio acceso a la diplomacia europea y a la vez una herramienta para manipular aún más las vulnerabilidades de sus enemigos, que ahora no sabrían cómo tratar a una reina cristiana que seguía desafiando su dominio colonial. Esta revelación no era una muestra de debilidad, sino la prueba definitiva de su implacable astucia. Este movimiento, tan audaz como inesperado, encendió la mecha de una guerra prolongada, pero no de la forma que los portugueses esperaban. La conversión de Nienga no aplacó su espíritu de lucha. De hecho, lo redobló. Ahora, con una pátina de legitimidad ante la corona europea, lanzó una serie de campañas relámpago contra los puestos avanzados portugueses y sus aliados africanos. Su ejército, liderado por guerreros imbuidos de una disciplina férrea y motivados por la promesa de libertad, se especializó en tácticas de guerrilla, ataque sorpresa y la interrupción de las rutas de suministro de esclavos. Los portugueses, cada vez más frustrados, reaccionaron con brutalidad, escalando la violencia en un intento desesperado por restaurar su autoridad. Enviaron expedición tras expedición, pero Nienga, con su conocimiento del terreno y el apoyo de su pueblo, siempre lograba evadirlos o infligirles pérdidas significativas.
La desesperación comenzó a cundir entre los oficiales coloniales. Sus recursos se agotaban, sus hombres morían de enfermedades y en emboscadas, y la moral caía a medida que la elusiva reina continuaba humillando su supuesta superioridad militar. La idea de una esclava convertida en reina cristiana que los desafiaba abiertamente se convirtió en una afrenta insoportable. El verdadero pico de la humillación para el imperio luso llegó no en una derrota militar singular, sino en el agotamiento insostenible y la quiebra de su prestigio. Nienga había transformado una revuelta local en un problema internacional. Las rutas de esclavos, la arteria vital de su economía colonial, estaban sistemáticamente comprometidas, no solo por la acción directa de Nienga, sino por la resistencia generalizada que sus acciones habían catalizado. Los mercados de Luanda, acostumbrados al flujo constante de mercancía humana, comenzaron a sentir una escasez que repercutía hasta las plantaciones de Brasil. Los costos de mantener la guerra, hombres, material, provisiones, se dispararon, ahogando las arcas de la corona portuguesa, ya tensas por otros conflictos europeos. La reputación de Portugal, como potencia colonizadora, implacable, se vio empañada. ¿Cómo era posible que una sola mujer, una bárbara, a sus ojos, mantuviera a raya su poderoso ejército? Durante décadas, la noticia de su resistencia se extendió, inspirando a otros pueblos africanos y sembrando la semilla de la duda y la rebelión en todo el continente. Portugal, el imperio que se jactaba de su dominio global, se vio atado en un atolladero humillante por la astucia de una reina africana, cuyo legado trascendería la vida y la muerte. A pesar de los inmensos recursos del imperio y su implacable determinación, Nienga no solo sobrevivió, sino que prosperó. Al final de su vida, a sus 81 años, logró lo impensable en paz, en 1657. Portugal, agotado y humillado, se vio forzado a firmar un tratado de paz con la reina Ana de Sousa. En este histórico acuerdo, Portugal reconoció la independencia de su reino, Matamba, y aceptó negociar en igualdad de condiciones. No solo aseguró la soberanía de su pueblo, sino que también estableció su reino como un bastión de esperanza y resistencia contra la esclavitud, prohibiendo la venta de esclavos en sus territorios y ofreciendo refugio a los que huían de la opresión portuguesa. Su lucha no culminó en una liberación total de todo el continente, pero sentó un precedente inquebrantable. Demostró que era posible enfrentarse al gigante colonial y ganar, al menos, parcialmente. Su legado fue el de una líder que, contra todo pronóstico, redefinió la diplomacia y la guerra, dejando un reino libre para las futuras generaciones y una historia que resonaría como un grito de desafío a la tiranía. Estas historias parecen lejanas, sepultadas bajo el polvo de siglos, pero la saga de Nienga no es solo un relato de hace mucho tiempo, es un recordatorio poderoso de la resiliencia del espíritu humano frente a la opresión. Una prueba fehaciente de que la verdadera dignidad no puede ser encadenada y que la astucia y la voluntad de un solo individuo pueden resquebrajar los cimientos del poder más absoluto. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras Niengas caminan hoy entre nosotros, desafiando a los imperios modernos, aquellos que a menudo se esconden detrás de velos más sutiles?